En lo que corresponde al segundo corte de la clase de lectura crítica virtual, se van a trabajar 4 indicadores. El primero responde a la comprensión de la estructura formal de un texto y la función de sus partes. El segundo es la jerarquización de la información presente en un texto. El siguiente es inferir información implícita en textos continuos y discontinuos y la relación y relacionamiento del significado de caricaturas con contextos sociales y políticos en los cuales se han producido. Bueno, dando desarrollo a estos 4 indicadores, vamos a comenzar el trabajo con lo que corresponde a los textos continuos y discontinuos. Los textos continuos y discontinuos son diferentes tipos de textos que nosotros nos encontramos en nuestra cotidianidad y se clasifican de esta manera por la forma en que se presenta la información. Los textos continuos son los típicos textos que nosotros analizamos diariamente y que encontramos en el periódico, en los libros, que se presentan a manera de párrafo con su título correspondiente. Los textos discontinuos, por el contrario, son textos que se ayudan de la parte gráfica para de alguna forma ilustrar y que sea un poco más comprensible la información a través de ayudas visuales. Dentro de los textos continuos, obviamente encontramos los que se clasifican de acuerdo a su intención comunicativa, y son los narrativos, los expositivos, los argumentativos y los descriptivos. Cada uno responde a una estructura particular que se tiene en cuenta al momento de producirlos. Dentro de estos primeros textos continuos encontramos lo que es el texto narrativo. Dentro del texto narrativo es muy común encontrar, obviamente, cuentos, leyendas, historias de todo tipo. Básicamente aquí el objetivo es contar una historia o contar un hecho sobre algo. El segundo tipo de texto que encontramos es el texto expositivo. Es aquel que de alguna forma busca simplemente mostrar la información sin inferir en ningún tipo. Es decir, simplemente mostrar los hechos tal y como son. En la estructura del texto expositivo vemos que se da la presentación de una idea, la manera como se apoya se apoya, es decir, todos los recursos que se emplean para poder ir desarrollando esa idea principal. Aquí encontramos los ensayos, las definiciones, los resúmenes. El ensayo es un tipo de texto que puede encontrarse en las diferentes como son la argumentativa, el estilo argumentativo o el expositivo, porque de acuerdo a la intención se utiliza esta estructura. Bueno, además también vamos a encontrar lo que es el texto argumentativo. El texto argumentativo básicamente lo que busca es defender una idea sobre algo, argumentar y convencerte de algo. El objetivo básico del texto argumentativo es convencer. Por ello también se maneja la estructura de introducción con su tesis, es decir, la tesis da respuesta o es la columna vertebral del texto porque es tu posición frente al hecho que se va a ilustrar. Bueno, esos son los textos que corresponden a los textos continuos. Dentro de los textos discontinuos nosotros vamos a encontrar diferentes tipos, como lo son historietas o cómics, cuadros y gráficos, tablas, diagramas, mapas y formularios. Los textos discontinuos se caracterizan porque no tienen una estructura definida, pueden ser de diferente tipo, pero siempre se ayudan de la parte gráfica para poder ilustrar la mayoría o el 70% de la información que se presente. Por ejemplo, dentro de lo que nosotros denominamos textos discontinuos, encontramos lo que es la historieta o cómics. La historieta es diferente a la caricatura, porque la caricatura básicamente es cuando se busca exagerar los rasgos de cierto personaje para llamar la atención o hacer como algún tipo de sarcasmo frente a esa característica. Bueno, dentro de la historieta o cómic es importante tener en cuenta que la historieta tiene una estructura. Cada uno de los cuadros se conoce como viñetas o escenas. Entonces, si nosotros observamos la que se está presentando, vemos que esa historieta contiene
3 viñetas. Es muy común en las pruebas que nosotros presentamos que nos pregunten por cierta viñeta en particular y no a veces por la historieta en general. Entonces, si nos damos cuenta dentro de esta caricatura, dentro de esta historieta que se presenta, encontramos 3 escenas, cada una con una emoción diferente que el padre presenta allí a raíz de la información o del mensaje de su hijo. Entonces vemos como un particular sarcasmo o ironía frente al papel que cada uno desempeña, porque aquí en la historieta se ve cómo el niño, de alguna forma llega a jugar con el papá, pero al final le da una respuesta un poco increíble porque terminamos viendo que el papá es el inocente y el niño es muy maduro. Entonces es como cierta crítica o ciertos aspectos que se están criticando se tienen en cuenta allí. Entonces, aquí esta es una forma de expresar un mensaje, por ejemplo, que los niños hoy en día no son tan inocentes como normalmente nosotros pensamos que son, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de historieta o cómics. También nosotros podemos encontrar dentro de los textos discontinuos información que se presenta a través de gráficos y, bueno, a través de estos gráficos. Por ejemplo, aquí vemos el de barra y el circular. A partir de esa información que se presenta se pueden dar diferentes interpretaciones sobre lo que se busca frente a ello. Es otra forma. Si nosotros analizamos toda esa información, podemos inferir, por ejemplo, si vemos la barra a mano derecha, cómo la pobreza ha disminuido de cierto año en cierta cantidad de años. Pues eso se puede ver a las políticas que se están implementando. Por ejemplo, no está, pero nosotros podemos deducir a partir de la lectura que hagamos de esos gráficos. Las tablas también es otro tipo de texto discontinuo. Por ejemplo, aquí vemos una tabla propia en la parte deportiva, en este caso el fútbol, donde hay una información que puede generarnos, en la cual nosotros podemos leer a partir de lo que se nos presenta. Es decir, cada cuadro, por ejemplo, la primera PJ, partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y los puntos, podemos establecer el estado de cada uno de los partidos o de cada uno de los equipos en la tabla. Por ejemplo, podríamos decir que el equipo de Ecuador no tiene ningún tipo de posibilidad porque no ha ganado ningún partido, no tiene suficientes puntos y además tiene la defensa más goleada de todo el torneo. Entonces, de esa forma se codifica o se presenta la información que está allí y esto son formas de representar la información. Por último, también vamos a encontrar los mapas. Los mapas, que son muy propios del área de ciencias sociales, por ejemplo, encontramos cómo se grafica la información a través de colores y todo allí está representado y podemos hacer una lectura reconociendo las convenciones que dentro de este tipo de textos se utilizan.